¿Puede un apellido, nacido en las montañas de León, llevarnos en un viaje a través de caballeros medievales, la Inquisición, gobernadores en el Nuevo Mundo, y terminar, fíjate, en una ciudad perdida en la Patagonia, supuestamente fundada por náufragos? Hoy seguimos la pista del linaje Argüello. Un viaje fascinante, desde luego. Vamos a explorar sus orígenes, cómo ascendieron en la nobleza, su papel en momentos clave de la historia española y su salto a América. Y sí, nos detendremos especialmente en esa figura casi legendaria, Sebastián de Argüello, y su vínculo con la mítica ciudad de los Césares. Que ahí es donde la historia se mezcla con el mito de una forma increíble. Nuestras fuentes son variadas: crónicas antiguas, documentos de familia, mapas que parecen sacados de novelas de aventuras, testimonios de exploradores, registros coloniales. La idea es ver cómo un apellido puede ser un hilo conductor a través de siglos de historia y mito. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale el apellido Argüello? Pues todo indica que es un apellido toponímico. ¿Geográfico, quieres decir? Exacto, ligado a esa comarca de los Argüellos, en León, concretamente de la antigua Hermandad de Argüellos, que agrupaba los concejos de Valdelugueros, Mediana de Argüello y La Tercia del Camino. Y es curioso porque el nombre más antiguo que encontramos para esa zona parece ser Arbolio. Arbolio. Suena bastante antiguo, ¿no? Y lo es, aparece ya en crónicas medievales. Mira, la Crónica General de Alfonso X, por ejemplo, menciona castillos como Alúa, Gordón, Arbolio y Luna, y los relaciona con la reina Jimena, allá por el siglo X. Vaya. Las familias de esta zona, incluidos los ancestros de los Argüellos, participaron activamente en la reconquista y en la repoblación de esas tierras, que además eran tierras de realengo, o sea, dependían directamente del rey. Ah, importante eso. Sí, y esto es clave. Ya en el siglo XII los habitantes de los Argüellos tenían reconocidos ciertos privilegios de hidalguía. Privilegios. ¿Qué implicaba esa hidalguía tan temprana? Pues, a ver, significaba estatus y beneficios muy concretos. Por ejemplo, estaban exentos de algunos impuestos y tenían un fuero propio, es decir, leyes particulares para ellos. Entiendo. Una base de prestigio ya desde muy antiguo. Justo. Cierta autonomía también. Hay teorías que conectan Argüello con Argüelles en Asturias, lo cual geográficamente tiene bastante sentido. Luego hay otra conexión más, digamos, especulativa, basada solo en cómo suenan los nombres, con los condes o duques de Argyll en Escocia. ¿En Escocia? Sí, quizá por antiguas migraciones celtas, pero bueno, eso ya entra en el terreno de lo muy, muy incierto. Mejor centrarnos en lo documentado. De acuerdo. Entonces tenemos esa base de hidalguía leonesa. Pero el apellido no se queda quieto en las montañas, claro. Vemos una rama importante que echa raíces en Extremadura, en Brozas. ¿Cómo ocurre ese salto? Ahí la figura central es Hernando de Argüello Carvajal, conocido como El Viejo. Su matrimonio fue clave. ¿Con quién se casó? Con Mencía de la Rocha y Ulloa, que pertenecía a otra influyente familia extremeña. Fue un enlace estratégico, sin duda. Consolidó la presencia y el poder de los Argüello en Extremadura. Además, Hernando fue fundamental para que Brozas consiguiera el título de villa, lo que aumentaba su importancia. Entonces Brozas se convierte en un nuevo centro para ellos, ¿no? Un punto neurálgico. Sin duda, Brozas en esa época era un hervidero de familias nobles, los Flores, los Obando, los Carvajal y, por supuesto, los Argüello. Se tejieron redes familiares y de poder muy, muy densas. ¿Y dejaron huella física allí? ¿Algún edificio importante? Sí, claro, el Palacio de los Argüellos, que también se conoce como Casa de los Condes de la Torre del Fresno, es un símbolo tangible de ese estatus que alcanzaron en Brozas. Y para reforzar esa imagen de prestigio, Íñigo Argüello Carvajal, que era hijo de Hernando el Viejo, llegó a ser caballero de la Orden de Santiago. Una distinción muy importante en la época. Importantísima. Y está enterrado con sus padres en la iglesia principal de Brozas. Eso demuestra cómo esa rama extremeña se consolidó y ganó muchísimo prestigio. Bien, así que tenemos una base sólida en León y otra en Extremadura con estatus nobiliario reconocido. Pero su influencia no se limitó a lo local, imagino. ¿Cómo se proyectaron los Argüellos en las estructuras de poder más amplias del reino? Exacto. Ese estatus local fue una plataforma, un trampolín. Vemos Argüellos en distintos ámbitos de poder. Por ejemplo, mencionaste antes la Inquisición. ¿Sí? Pues tenemos a Gaspar Isidro de Argüello, que fue ni más ni menos que archivero de la Inquisición. Uf,
Un puesto que suena delicado. ¿Qué implicaba realmente ser archivero de la Inquisición? Pues implicaba gestionar los archivos de una de las instituciones más poderosas y, bueno, temidas de la época. Era tener acceso a información muy sensible, estar muy cerca de los mecanismos de control ideológico y social del momento. Mucha responsabilidad. Y mucho poder indirecto. Aunque las fuentes no detallan grandes polémicas sobre él, en particular el cargo en sí mismo ya denota una posición de confianza dentro de esa estructura tan compleja. Entiendo. No solo la Inquisición, entonces. No, claro. También vemos argüellos sirviendo directamente a la realeza. Por ejemplo, Rodrigo y Pedro Sánchez de Argüello, que curiosamente eran tíos del famoso humanista elbrojense, Francisco Sánchez de las Brozas. ¿Anda? ¿Qué conexión? Pues ellos estuvieron al servicio de la infanta Catalina, hija de los reyes católicos, cuando ésta viajó a Portugal para casarse con el rey Juan III. Eso demuestra lealtad a la corona y cercanía a la corte. También hubo eclesiásticos importantes de la familia o relacionados con ella en Brozas. Y no podemos olvidar las órdenes militares, como la de Alcántara. Que eran redes de poder enormes. Exacto. Figuras como Fray Nicolás de Obando, el primer gobernador de la Española, estaba emparentado con los Flores de Brozas, lo que muestra esas conexiones entre linajes, órdenes militares y, ya entonces, la aventura colonial. Y hablando de aventura colonial, aquí es donde la historia da un giro y cruza el océano, ¿verdad? Hay un Argüello que destaca en América por su papel como jurista, Íñigo de Argüello y Carvajal. Efectivamente. Nacido en Brozas en 1587. Este Íñigo es un ejemplo perfecto de cómo miembros de estos linajes buscaron fortuna y posición en el Nuevo Mundo. Estudió cánones en la prestigiosa Universidad de Alcalá, viajó a Perú y su carrera fue, bueno, meteórica. Sí. ¿Qué cargos ocupó? Pues mira, en 1623 ya era fiscal de la Audiencia de México y poco después ascendió a oidor. Un oidor. Eso era un cargo muy importante en la administración colonial, ¿no es así? Importantísimo. Era esencialmente un juez de la más alta corte colonial, la Audiencia. Tenía enormes competencias legales y también políticas. Eran los ojos y oídos del rey en muchos asuntos, vamos. Y la misión más famosa de Íñigo, o al menos la más documentada, fue en Yucatán, en 1630. La audiencia le envió a investigar unas acusaciones muy graves contra el gobernador, Juan de Vargas Machuca. ¿Acusaciones de qué tipo? ¿Corrupción? ¿Abusos? Abusos sistemáticos contra la población maya, principalmente. En particular, por haber nombrado a unos funcionarios llamados jueces de grana. Jueces de grana. Sí. Al parecer se dedicaban a extorsionar a las comunidades indígenas con el pretexto de la recolección de la cochinilla, que era un tinte muy valioso. Vamos, un abuso de poder en toda regla. Me imagino que el gobernador no estaría muy contento de ser investigado por un oidor venido de México. Nada contento. Menudo lío se montó. Vargas Machuca se resistió frontalmente. Argumentó que él, como capitán general nombrado directamente por el rey, no estaba bajo la jurisdicción de la Audiencia de México para ser juzgado. Vaya. ¿Y qué pasó? Pues la cosa se puso tan tensa que Íñigo de Argüello y su secretario tuvieron que refugiarse en el convento de San Francisco en Mérida para protegerse. Increíble. Refugiarse en un convento por intentar hacer su trabajo. ¿En serio? Así eran las luchas de poder en las colonias, sí. Vargas Machuca incluso llegó a publicar un bando ordenando al oidor que abandonara la provincia inmediatamente. ¿Y cómo se resolvió? Tuvo que intervenir el obispo de Yucatán, Gonzalo de Salazar y Ávila, que apoyó la autoridad de Íñigo. Finalmente Íñigo pudo realizar el juicio y condenó a Vargas Machuca a una multa considerable y a prisión en Ciudad de México por su rebeldía y los abusos cometidos. Hizo justicia, entonces. Sí, y durante ese tiempo Íñigo incluso actuó como gobernador provisional de Yucatán. Es un caso fascinante de un argüello impartiendo justicia en las Indias, enfrentándose a los poderes fácticos locales. Y como dato curioso, años después pidió y obtuvo licencia real para ordenarse sacerdote. Una trayectoria realmente notable, sí señor. Pero nos queda la conexión más, enigmática y legendaria de todas. La ciudad de los Césares. Esa urbe mítica perdida en la inmensidad de la Patagonia. ¿Cómo diablos se relaciona un argüello con esta leyenda tan persistente? Aquí entramos de lleno en el terreno fascinante, donde la historia y el mito se entrelazan de forma casi inextricable. La leyenda de los Césares tiene varias capas, varios orígenes.
Nace de rumores sobre riquezas y gente blanca vistos por la expedición de Francisco César cerca del Río de la Plata en 1529. Pero la versión que conecta directamente con los argüellos se alimenta de historias de náufragos españoles perdidos en el extremo sur del continente. ¿Qué naufragio en concreto? Porque hubo varios por esa zona, ¿no? El episodio clave es el de la expedición enviada por el obispo de Plasencia, Gutiérrez de Vargas Carvajal. Que por cierto, has dicho que era pariente del gobernador de Yucatán al que investigó Íñigo. Qué pequeño es el mundo. Efectivamente, todo queda en casa, parece. Bueno, pues este obispo envió una expedición en 1539 con un objetivo muy ambicioso: poblar el Estrecho de Magallanes. Una de las naves de esa expedición, comandada por Francisco de Camargo, aunque algunas fuentes dan otros nombres, naufragó cerca de la entrada oriental del estrecho en 1540. Un lugar terrible para naufragar. Desde luego. Y aquí viene el testimonio que lo cambia todo. Años después, hacia 1567, llegaron a la ciudad de Concepción, en Chile, dos hombres, Pedra de Oviedo y Antonio Cobos. ¿Y qué contaron? Afirmaron que, tras el naufragio, un capitán llamado Sebastián de Argüello había tomado el liderazgo del grupo de supervivientes. Serían unas 150 personas, entre hombres y mujeres, que lograron salvar armas y provisiones. Según ellos, este grupo, liderado por Argüello, se internó tierra adentro, hacia el noreste, desde la zona del estrecho. ¿Y llegaron a fundar una ciudad? Eso decían estos supervivientes. Eso es lo que contaron, que Sebastián de Argüello había conseguido establecer un asentamiento estable a orillas de un gran lago. Fuentes posteriores intentaron ubicarlo, quizás cerca de los lagos Cochrane o Buenos Aires, en la Patagonia actual, pero claro, con poca precisión. ¿Y cómo era la vida allí, según ellos? Pues según Oviedo y Cobos, los españoles de Argüello forjaron alianzas con grupos indígenas locales. Incluso les ayudaron militarmente contra incursiones de otros grupos a los que llamaban mitimaes o ingas. ¿Incas? ¿Tan al sur? Bueno, ingas podría referirse a grupos influenciados por los incas o simplemente a enemigos poderosos. Hablaron también de mestizaje fomentado. Mencionaron que entre los náufragos había 3 sacerdotes que casaban a españoles con indígenas. Una historia de supervivencia y adaptación increíble, casi utópica. ¿Y cómo terminó su relato? ¿Por qué se fueron de allí? Terminaba con su huida. Dijeron que tuvieron que escapar del asentamiento tras verse envueltos en un asesinato. Dieron varios nombres para esta supuesta ciudad o región: Trapananda, Linlin, y también mencionaron otros lugares como Talán y Curaca, aunque estos últimos a veces se asocian más a esos ingas. Lo crucial es que pusieron un nombre de un linaje conocido, Argüello, al frente de esta comunidad perdida, y eso le dio mucha fuerza al relato. Me imagino el impacto de esa historia en la época. Debió de ser como echar gasolina al fuego de la leyenda de los Césares. Fue gigantesco. Dio un impulso tremendo a la leyenda, sí. Le dio un origen concreto, un líder con nombre y apellido español y una posible ubicación, aunque vaga. Estimuló búsquedas casi de inmediato, como la de Pedro de Espinosa desde Valdivia, que por cierto acabó bastante mal para él. ¿Y hubo investigaciones más oficiales? Sí, más sistemáticas fueron las investigaciones que ordenó Juan Ramírez de Velasco, que era gobernador de Tucumán a finales de la década de 1580. Recogió varios testimonios de indígenas, de otros europeos, incluso de un francés llamado Ibaceta, que hablaban de españoles viviendo tierra adentro. ¿Y cómo los describían? Pues vestidos a veces con pieles, usando armas de fuego, y en algunas de esas declaraciones se les asociaba explícitamente con Argüello. A menudo estas historias se mezclaban con otras sobre ricos asentamientos incas, ingas, y todo quedaba englobado bajo el paraguas genérico de los Césares. ¿Y la Iglesia? ¿Se interesó por encontrar a estos supuestos españoles perdidos? Has mencionado que había sacerdotes. Los jesuitas, por ejemplo, eran grandes exploradores. Muchísimo, se interesaron muchísimo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más fascinante, si cabe. El interés jesuita fue constante y muy activo. Ya en 1646, el jesuita chileno Alonso de Ovalle incluye los Césares en su influyente mapa del Reino de Chile. Pero la figura clave, sin duda, es el padre Nicolás Mascardi. Mascardi. Sí, un misionero italiano destinado en Chiloé.
Entre 1669 y 1673, Mascardi se obsesionó literalmente con encontrar lo que él llamaba explícitamente la ciudad de Argüello. Buscaba la ciudad de Argüello directamente, no los Césares en general. Tal cual. Creía firmemente en su existencia, basada en los relatos de Oviedo y Cobos y en otras informaciones que recogió. Llegó a recibir de un cacique indígena de la zona un viejo devocionario, un libro de oraciones, que él interpretó como una prueba irrefutable, una reliquia procedente de la gente del Argüello. Vaya, y organizó expediciones. Tener contacto con esa comunidad perdida. Trágicamente, murió asesinado por indígenas hostiles en una de esas entradas en 1673. ¡Qué final! Pero su búsqueda y esa conexión específica con Argüello persistieron, supongo. Persistieron y se difundieron por Europa. El trabajo de Mascardi y las noticias que generó tuvieron mucho eco. Tanto es así que uno de los cartógrafos más importantes del siglo XVIII, el francés Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville. Un nombre importante en cartografía. Importantísimo, pues en su mapa de América Meridional de 1748, un mapa de referencia en toda Europa, situó claramente un lugar llamado Les Argüelles et Césares, en plena Patagonia central. Eso grabó a fuego el vínculo del apellido Argüello con la leyenda en la imaginación europea durante décadas. Hubo otras búsquedas y variantes posteriores, claro, como los Césares osornenses que buscó Ignacio Pinuer a finales del XVIII, o la historia de Orejuela, pero el nexo original con Argüello fue increíblemente persistente. Entonces, si recapitulamos todo este viaje increíble, ¿qué significa el apellido Argüello? Es un linaje que empieza con hidalgos en León, se asienta como nobleza potente en Extremadura, coloca miembros en la Iglesia, la Inquisición, la alta administración colonial en América, y acaba dando nombre ni más ni menos a una de las leyendas geográficas más potentes y duraderas del continente americano. Vemos incluso cómo el apellido sigue viajando, con figuras como Luis Antonio Argüello, que llegó a ser el primer gobernador nativo de California bajo dominio mexicano. Exactamente. El recorrido del apellido Argüello es como un espejo de la propia historia de España y su expansión. Desde esa hidalgura medieval leonesa y el poder local en Brozas, pasando por figuras influyentes en las estructuras del imperio como Íñigo, el oidor en México, y sus conexiones con personajes clave como Nicolás de Obando, y culmina en ese entrelazamiento casi novelesco con la figura de Sebastián de Argüello y la ciudad encantada de los Césares en la Patagonia. Es un apellido que además, como bien dices, sigue presente hoy. Ah, sí, actualmente también. Sí. Sin ir más lejos, Luis Argüello García es el actual arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde 2024. Un hilo que, como ves, no se ha roto a lo largo de los siglos. Es una historia realmente asombrosa a la que hemos recorrido. Une hechos documentados, poder, administración, fe y el poder arrollador de la leyenda a través de siglos y continentes. Los Argüello, un nombre grabado en la piedra de la historia española y, desde luego, en la tinta de los mapas imaginarios de América. Y nos deja pensando, ¿verdad? Esa leyenda de los Césares, tan tenazmente unida a Sebastián de Argüello, ¿cuánto podría tener de eco, aunque se ha distorsionado, de una realidad histórica? Pensemos en la posibilidad real de supervivencia, de adaptación, incluso de mestizaje, de un grupo de náufragos europeos aislados en la inmensidad patagónica. Una historia que luego, claro, fue magnificada por el rumor, por el deseo de encontrar maravillas y por la necesidad de poblar los vacíos del mapa. ¿O es quizás simplemente un ejemplo perfecto de cómo un nombre familiar, un linaje conocido y respetado, puede acabar fusionándose con los grandes arquetipos de la exploración, la riqueza oculta y la utopía perdida? El viaje de este apellido nos sitúa justo en esa frontera fascinante, a veces borrosa, a veces invisible, entre la historia que podemos documentar con papeles y sellos y la memoria colectiva que se convierte en leyenda y perdura por siglos.